Hola, muy buenas noches. Bienvenidos a nuestro estudio bíblico de Casa de Pan. Hoy de manera virtual nuevamente. Gracias a Dios por la oportunidad que nos da de reunirnos. Gracias a Dios de verdad por las redes sociales, por la tecnología que nos permite poder llegar a su casa, poderme en este caso quedar en la casa para poder dar el estudio bíblico. Gracias a cada uno de ustedes que se está conectando en este momento. Gracias por sacar el tiempo para venir y estudiar la Biblia con nosotros. Quiero que aprovechemos el tiempo en este momento orando y pidiéndole a Dios por nuestro país, por la situación que nuestro país está viviendo con tantos problemas climatológicos, tantas lluvias, sectores que están en alerta roja por tanta agua, desbordamiento de ríos, muchas situaciones adversas que hermanos costarricenses están viviendo alrededor de nuestro país, tanto en el norte como en el sur del país y también cierta parte acá en el centro, donde hemos sido afectados. Oremos, vamos a orar por nuestro país, orar para que Dios nos proteja, orar para que Dios nos cuide, orar para que el Señor guarde a todas las personas. Hay algunos quizás familiares de ustedes que viven en algunos sectores por ahí. Tal vez tenemos hermanos en Cristo, iglesias que están siendo afectadas, inundadas eh, por estas situaciones. Entonces, antes de entrar a nuestro estudio, yo quisiera motivarles para que oremos, para que Dios nos dé el entendimiento también y nos ayude en este instante. Así que oremos. Ahí donde usted está, ore por nuestra situación del país. Señor, en este momento te damos las gracias por la salvación y porque podemos tener la libre entrada al trono de la gracia para encontrar el oportuno socorro. Gracias te doy, Señor, porque yo sé que tú estás escuchando nuestras oraciones a pesar de nuestro pecado, a pesar de nosotros mismos. En tu santidad, Dios, en tu bondad, en tu amor y misericordia te dignas inclinar tu oído en favor nuestro y atender nuestras peticiones. Señor, queremos pedir por nuestro país, queremos rogar, Dios, por estas embates del clima que están tan fuertes, donde hay tantos ríos que se han salido de sus cauces, tantas quebradas que han afectado, Señor, hogares, negocios, carreteras, puentes, han, se han cerrado algunas vías importantes del país, a la zona atlántica, a la zona sur. Yo te pido, Dios mío, sabiduría para la Comisión Nacional de Emergencia, para las personas que tienen que tomar decisiones, por la Cruz Roja, para el gobierno en general. Yo te ruego, Dios mío, agradezco por la delegación de El Salvador que vino a ayudarnos. Gracias, Señor, por personas, hermanos centroamericanos que invierten su tiempo para venir y ayudarnos en todas las calamidades que algunos están experimentando. Oramos, Dios, por protección. Repito, por familiares, tal vez, Dios, de hermanos, amigos, hermanos en Cristo que están por esos sectores. Oro también para que abras nuestro entendimiento y podamos captar tu palabra. Estamos estudiando, Señor, sobre ti, Jesús, en el Antiguo Testamento. Danos la iluminación que ocupamos para comprender estas verdades y atesorarlas en el corazón. Gracias, Dios bondadoso, por tu misericordia. En el nombre bendito de Jesús oramos. Amén. Bueno, estamos viendo a Jesús en el Antiguo Testamento. Jesús visto en cuadros. Y hoy vamos a hablar sobre Jesús visto en el maná. Jesús visto en el maná. Tome su Biblia, por favor, y acompáñeme al libro de San Juan, al Evangelio según San Juan, por favor. El Evangelio según San Juan, el capítulo 6. Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículos 48 al 50. Juan 6, 48 al 50. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera: Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo
para que el que de él come no muera. En el maná que Dios le dio a la nación de Israel mientras ellos estaban caminando allá en el desierto, en su peregrinaje rumbo a la tierra prometida, nosotros podemos ver un cuadro doble, ¿verdad? Podemos ver un cuadro doble. De hecho, vamos a ver uno ahora. Vamos a ver uno ahora que tiene que ver precisamente con la persona del Señor Jesucristo y otro que tiene que ver con la palabra de Dios la próxima semana. Entonces, primero que nada, como se pudo ver ahí en el texto que nosotros leímos anteriormente, el maná nos muestra un cuadro del verbo de Dios, un cuadro de la palabra viva y activa de nuestro Señor Jesucristo. Pero además de eso, se nos habla el maná del pan diario que nos alimenta, que nos sustenta durante nuestro andar en el desierto de este mundo, o sea, la palabra escrita de Dios, la Biblia. Tome su Biblia también y acompáñeme a leer Deuteronomio, quinto libro de nuestra Biblia, quinto libro de la ley, libro de Deuteronomio, el capítulo 8, versículo 3, Deuteronomio 8:3. Dice la santa palabra así, Deuteronomio 8:3. Y te afligió, Dios le está hablando a los judíos, y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Quisiera comentar brevemente acerca de estos dos cuadros y así llegar a una buena aplicación práctica para nosotros hoy en día. Como dije, nos vamos a centrar ahora en este momento en la persona del Señor Jesucristo. De hoy en 8 nos centraremos en la palabra de Dios. Cómo el maná representa la palabra de Dios, ¿ok? Veamos al maná como un cuadro, como dije ahora, un cuadro de Cristo, un cuadro del pan de vida. Jesús es muy claro en la comparación que hace. El maná de Israel en el desierto es un tipo, es un cuadro, es una representación de Él, el verdadero pan de vida. Bien, vamos a nuestra Biblia y busque Juan capítulo 6. Vamos a ver muchos pasajes hoy, así que le invito para tenerla ahí y ser ágiles en eso. Juan capítulo 6, versículos 32 al 40. Es un texto extenso, pero muy rico. Juan 6:32 dice así: y Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Vea la comparación que viene acá. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Jesús le dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que a mí viene no le echo fuera. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, por aquello que no lo hayan entendido. Que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Ok, desmenucemos este texto. En el versículo 32 nos dice que el maná era pan del cielo, pero el verdadero pan del cielo es el que el Padre dio. En el versículo 33 vemos que este pan del Padre es una persona. Es como el maná en Éxodo descendió del cielo para darnos vida. En el versículo 35, este pan de vida es el Señor Jesucristo. Y en los versículos 39 y 40, la vida que este pan nos da es vida eterna. La vida espiritual ahora, ¿verdad? Y la vida física en la resurrección final. Analicemos unos cuantos
aspectos del tipo y cuadro de Cristo que tenemos en el maná, que Dios proveyó para Israel allá en el capítulo 16 del libro de Éxodo. Entonces, váyase y téngalo por ahí abierto, póngale una marca, Éxodo capítulo 16, porque vamos a estar haciendo referencia a este pasaje, ¿ok? Bien, el maná descendió del cielo. Es la primera cosa que quiero que veamos. El maná desciende del cielo. El pan del cielo que Dios le dio a Israel se preparó en el cielo y descendió de ahí en el rocío de la mañana. Éxodo capítulo 16, verso 4. Éxodo 16, 4. Y dice así la palabra de Dios. Y Jehová dijo a Moisés, he aquí, yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. Lloverá, caerá, ¿verdad? Pan del cielo. Siempre en Éxodo 16, ahora vayamos a los versículos 13 al 15. Éxodo 16, 13 al 15. Dice así la palabra. Y venida la tarde, subieron codornices que cubrieron el campamento, y por la mañana descendió rocío en derredor del campamento. Y cuando el rocío cesó de descender, he aquí sobre la faz del desierto una cosa menuda, redonda, menuda como una escarcha sobre la tierra. Y viéndolo los hijos de Israel, se dijeron unos a otros, ¿qué es esto? O sea, la palabra maná, la traducción literal es ¿qué es esto? O sea, maná significa ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Significa maná. ¿Ok? ¿Qué es esto? Porque no sabían qué era. Entonces Moisés les dijo, es el pan que Jehová os da para comer. Bien, ese es el evento literal. Cae pan del cielo, cae esta cosita menuda, ¿verdad? Como hojuelitas menudas, redondas, ¿verdad? Blancas, puras. Bien, es el pan que Dios da. Nuestro Señor Jesucristo, aquí viene entonces ahora la representación, el cuadro. Nuestro Señor Jesucristo es el pan de vida que fue preparado en el cielo. El maná fue preparado en el cielo, Jesús fue preparado en el cielo, en la presencia de Dios Padre, y que descendió de ahí para salvarnos, para darnos la vida. Deje una marca ahí en Éxodo y vámonos al Nuevo Testamento y vámonos a Hebreos capítulo 10 versículo 5. Yo lo he dicho varias veces que Hebreos es un muy buen comentario del Antiguo Testamento. Un buen comentario de Levítico y de otras partes del Antiguo Testamento. Excelente comentario. Hebreos capítulo 10 verso 5. Hebreos 10, 5. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste. Vea lo que sigue. Más me preparaste cuerpo. Más me preparaste cuerpo. Dios preparó el cuerpo de Jesús, igual como el maná literal fue preparado en el cielo. Jesús fue preparado en el cielo. Jesucristo es Dios, el eterno e infinito Hijo de Dios, que vino a este mundo, se hizo hombre para rescatarnos de la muerte y darnos la vida eterna. El maná era desconocido para los israelitas. Cuando el maná desciende del cielo por la primera vez, los israelitas lo contemplan y preguntan, ¿qué es esto? Como leímos ahí en Éxodo 16:15, ¿recuerda? ¿Qué es esto? Esta frase en hebreo, ¿qué es esto? ¿Verdad? Que se traduce maná, en el hebreo es una frase, ¿verdad? En el español, ¿qué es esto? En hebreo es una palabra, la palabra manú, M-A-N-H-U, manú, manú. Entonces, de ahí donde viene nuestra palabra españolizada, maná. ¿Okay? Cuando Cristo descendió del cielo en su primera venida, los israelitas lo contemplaron y preguntaron, ¿quién es este? En el maná preguntan, ¿qué es esto? Y cuando ven a Jesús y ven todo lo que él hace, y si a la gente se admira y dice, hey, ¿y quién es este? Mateo capítulo 21. Mateo capítulo 21, versículos 9 y 10. Mateo capítulo 21, versos 9 y 10. Dice así la Biblia, Mateo 21, 9. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo, Hosana al Hijo de David. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en las alturas.
cuando entró él en Jerusalén, ojo, toda la ciudad se conmovió diciendo, ¿qué dicen? ¿Quién es este? ¿Quién es este? Al maná le dijeron, ¿qué es esto? A Jesús, ¿quién es este? No obstante, no tenían que entender. Vean, ellos no tenían que entender lo que era el maná para comerlo y ser salvos. No tenían que entenderlo, simplemente recójalo y cómalo. El maná era la provisión de Dios para sostenerlos en el desierto y solamente tenían que salir, recogerlo, prepararlo y comérselo. ¿Verdad? Como leímos ahí en Éxodo 16:4. No era complicado, no requería ser físico nuclear, ¿verdad? No requería mucho entendimiento. Vea, acompáñeme, Éxodo 16:16. Como le dije, tengo una marquita ahí en Éxodo 16 porque vamos a estar volviendo a cada rato. Éxodo 16:16 dice, esto es lo que Jehová ha mandado. Vea, dígame qué parte no se entiende acá o qué parte es muy difícil de entender. Recoged de él cada uno según lo que pudiere comer. Un gomer por cabeza conforme al número de vuestras personas. Tomaréis cada uno para los que están en su tienda. ¿Qué difícil hay ahí de entender? Nada. Salgan, recojan lo que se van a comer. ¿Cuántos hay en casa? Ocupamos tanto, eso recogemos, nos lo llevamos, lo preparamos y nos lo comemos. ¿Ok? La salvación que Dios nos ha provisto en Cristo tampoco es muy complicada. Y no tiene que entenderse todo lo que Dios nos ha dado en Cristo para ser salvos. Solamente tiene que recibir la provisión de Dios. Tiene que arrepentirse de sus pecados, entender que es un pecador, entender que es un pecador o pecadora por nacimiento y que luego pecamos ya por afición, ¿verdad? Porque ya tenemos una naturaleza caída, inclinada al mal. Entonces, cuando una persona se arrepiente y pone su fe únicamente en Jesucristo, eso es más o menos recibir a Jesucristo como Salvador. No hay nada de malo. Hay algunas personas que se van muy al extremo y dicen, no se debe decir, Señor Jesucristo, te recibo en mi corazón. No hay nada de malo. Yo no veo nada de malo en que se diga eso. El punto es que se tiene que decir de corazón. El punto es que no es simplemente repetir una oración de fe, una oración mágica por repetirla. No, 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 no. No es una frasecita que se repite varias veces, no es un mantra, sino es una decisión de corazón, es entender que yo soy pecador, depositar toda mi confianza en Jesucristo, decir solamente vos Jesús me podés salvar, nada más, nadie más, y Señor Jesús, te deposito mi vida en tus manos. Si usted quiere agregar y te recibo en mi corazón como mi único y suficiente salvador personal, amén, está bien. Hermanos, no nos vayamos a los extremos. El punto es la actitud de corazón donde yo entiendo que soy pecador y recibo a Jesús. ¿Ok? Dígame qué parte no es difícil de entender eso. Igual como, hey, en el maná, salgan, recojan lo que se van a comer, prepárenlo y cómanlo. Hoy es Jesús vino a morir por usted porque usted es un pecador. Usted tiene sobre sí mismo el justo juicio de Dios que va a caer tarde o temprano, la ira de Dios. Y lo que debe hacer es entender que es un pecador y decir, hey Señor, por favor perdóname porque soy un pecador. Recibí el pecado original de Adán y peco también. Peco, sí, claro, no hay persona que haga el bien en la tierra y que nunca peque, todos pecamos. Entonces, Señor Jesús, yo me entrego a ti, te reconozco como Señor y Salvador, ¿ok? Eso es lo que hay que hacer, no es muy complicado, no requiere mucho entendimiento, ¿cierto? Juan 1:12, Juan 1:12, la mayoría ahí probablemente lo van a estar repitiendo ahí en su mente. Juan 1:12, ¿qué dice? Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, ¿qué? ¿Cuál es el resultado? Les dio potestad, derecho, el regalo de ser llamados hijos de Dios. Y primera de Juan, capítulo 5. Primera de Juan, capítulo 5. Le doy chance para que lo busque. Primera de Juan, primera carta universal de Juan, el capítulo 5.
versículos 11 y 12. Dice, y este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene el Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. ¿Qué parte de eso no entendemos? El maná era como Cristo en su descripción. Veamos 4 diferentes aspectos. Vamos a ver 4 aspectos del maná y lo vamos a comparar con Cristo. ¿Ok? En Éxodo capítulo 16 tenemos una descripción del maná que consta de 4 diferentes elementos. Vamos a ver el maná. ¿Ok? Vámonos a Éxodo capítulo 16, versículo 14. Éxodo 16, 14, por favor. Éxodo 16, 14, leemos de la siguiente manera. Y cuando el rocío cesó de descender, he aquí sobre la faz del desierto, aquí viene la primera descripción, una cosa menuda, redonda, menuda como una escarcha sobre la tierra. Siempre en el capítulo 16, brinquemos ahora al versículo 31. Al verso 31, por favor. Y la casa de Israel lo llamó maná, y era como semilla de culantro, blanco, y su sabor como hojuelas con miel. Entonces, comparando estos dos versículos, uniéndolos, el 16:14 y el 16:31, vemos 4 características del maná. Primero, el maná era menudo, o sea, pequeño, menudito, ¿verdad? Como decimos, ay, qué chiquito, más menudito, o sea, pequeñito, ¿verdad? El maná era menudo. 2, el maná era redondo, circular, ¿ok? 3, el maná era blanco. 4, el maná era de un sabor dulce como la miel. Repito las 4 características. El maná era menudo, pequeño, era redondo, circular, era blanco y era de un sabor dulce como la miel. Cada uno de esos 4 aspectos o descripción del maná apuntan a un cuadro de nuestro Señor Jesucristo. El maná, vamos a ver uno por uno. El maná que dije primero era menudo, era pequeño, ¿ok? Y esto nos muestra la humildad, la menudez de Jesús, que cuando descendió del cielo, Él toma forma de siervo. Él no se hace grande, no nace en una cuna de oro, no nace en una familia real. Él nace ahí en un lugar con gente pobre, es acomodado o nace, digámoslo así, su sala de partos, donde él vino al mundo. No fue un lugar estéril, limpio, blanco, ¿verdad? Sino que fue un lugar donde dormían los animales. Estaban los bueyes, los burros, ahí todos los animales. Y su cunita fue el lugar donde comían los animales, donde metían su hocico, les depositaban la comida, y el animal metía el hocico y ahí comía y mascaba. José y María probablemente acomodaron ese lugar con todo el amor posible porque ahí iban a acostar al niño Jesús. O sea, Jesús vino menudito, vino pequeño, vino humilde aquí a la tierra. ¿Qué dice Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 8? Hablando de Jesús, Filipenses 2, 5 al 8 dice, haya pues en vosotros. O sea, esto es algo que debe haber en nosotros. ¿Qué? Este sentir que hubo también en Cristo, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Bien, el maná entonces era menudo, Cristo era humilde, menudo. El maná era redondo. Un círculo es una figura geométrica que no tiene comienzo, no tiene principio, no tiene fin. Es un circulito. Y un círculo bien hecho, usted dice, ¿dónde? ¿Dónde? Yo, por ejemplo, ahorita estoy viendo la luz esta que tengo al frente mío, es un círculo. Y yo digo, ¿dónde está el inicio? Un círculo, ¿ok? Es un cuadro de la deidad de nuestro Señor Jesucristo. Él es Dios, el eterno e infinito Dios, que no tiene comienzo, que no tiene fin. Siempre era, siempre es y siempre será.
Apocalipsis capítulo 1, verso 8. Apocalipsis 1:8. Dice, yo soy el alfa y la omega. La primera letra del alfabeto hebreo y la última letra, griego, perdón. Alfa, omega, última letra. Principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. El maná era blanco, entonces vemos que el maná era menudo, el maná era redondo y ahora vemos que el maná era blanco, o sea, sin mancha, así como Cristo lo es. Su blancura es un cuadro de ¿qué? De la pureza, es un cuadro de la perfección de nuestro Señor Jesucristo, blanco como el lino fino, sin mancha, sin pecado. Hebreos capítulo 4, verso 15. Hebreos 4:15. Dice la palabra de Dios así, porque no tenemos un sumo sacerdote, Hebreos 4:15, que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Nuestro Salvador es limpio, es puro. Por más que han querido a través de los años de ensuciarlo, por más que han querido gente malintencionada, gente que de verdad no tiene el amor de Dios en sus vidas, han tratado de ensuciarlo a Él, no han podido porque Él es puro. Hebreos siempre en la carta a los Hebreos. Ahora vámonos al capítulo 7, versículo 16. Hebreos 7:16, por favor. Y dice, porque tal sumo sacerdote nos convenía. Ok, ¿y cómo es ese sumo sacerdote? Dice, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Gloria a nuestro Señor. El maná, además, como cuarto elemento, tenía un sabor dulce, como miel. Cristo es Dios, Jehová en la carne, santo, bueno, justo, perfecto. Él es el amigo de los pecadores, que nos rescató de la ira de Dios, del justo juicio que nosotros merecemos por lo que somos y por lo que hemos hecho y por lo que hacemos. Él ama nuestras almas y murió por nosotros. En Él experimentamos la dulce paz. Yo a veces me pongo a pensar cómo hacen las personas que no lo conocen. Mire, si usted me está escuchando y no lo conoce, yo de verdad siento compasión por usted, porque el Señor Jesús en el corazón no es que somos exentos, quiero que entienda, no es que nos meten en una burbuja, nos sella en una bolsa herméticamente, ¿verdad? O en una caja donde nada nos toca. No, 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 sufrimos, lloramos, tenemos pérdidas, tenemos enfermedades, problemas, necesidades, todos. Lo que pasa es que Cristo en nosotros nos trae una dulce paz, trae una dulce calma, tenemos una dulce comunión con nuestro Creador, porque Cristo nos reconcilió con el Padre. Salmo capítulo 34, versículo 8. Salmo 34, 8 dice así la palabra: gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en él. El maná tenía que ser recolectado, pero también el maná tenía que ser molido y cocido en el fuego antes de que pudiera salvar del hambre a la persona. Okay, los israelitas tenían que moler el maná, tenían que salir, ver el cuadro, salían en la mañana, ven ahí como este montón de hojuelas, ¿verdad? Ahí en el suelo, redonditas, blancas, ¿verdad? Menuditas, y ellos tenían que ir, recolectar lo que se iban a comer, pero no se la comían así. Ellos tenían que moler el maná, majarlo, ¿verdad? Y luego cocinarlo para poderlo comer y así salvar la vida, o sea, no morirse de hambre en el desierto. Vamos al libro de Números. Ahora vamos al cuarto libro de la Biblia. Libro de Números. Recuerde, Génesis, Éxodo, Levítico, Números. Cuarto libro. Cuarto libro de la ley. Números capítulo 11, verso 8. Números 11, 8. Dice así la palabra de Dios. El pueblo se esparcía
Está hablando aquí de la recolección del maná. El pueblo se esparcía y lo recogía y lo molía en molinos o lo majaba en morteros y lo cocía en caldera o hacía de él tortas. Su sabor era como sabor de aceite nuevo. En la cruz, y aquí viene la comparación con nuestro Señor, en la cruz Jesús fue molido por nuestros pecados. Él fue cocido sobre el fuego de la ira de Dios. Y hemos hablado de eso anteriormente. Tome su Biblia y aquí vamos a leer este pasaje tan explícito del sufrimiento de Cristo en Isaías 53. Creo yo que aparte de los evangelios que narran el sufrimiento de nuestro Señor y Salvador Jesús, Isaías 53 y el Salmo 22 son dos pasajes tremendos que nos hablan de ese gran amor de Cristo para nosotros. Amor que a veces damos por sentado. Él me salvó. Sí, él me amó. Sí, Él murió por mí. Hey, de verdad, como dije yo la semana pasada, eso es de que caigamos de rodillas constantemente dándole gracias a Él por esta salvación que no merecemos. Yo no la merezco, jamás. Isaías capítulo 53, versículos 4 al 6 y 53, versículos 4 al 6. Dice así: ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por qué nuestras rebeliones, suya y mía, molido por nuestros pecados, el suyo y el mío. El castigo de nuestra paz, la suya y la mía, fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros, usted y yo, curados. Todos nosotros, usted y yo, nos descarriamos como ovejas. Cada cual, usted y yo, se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él, en Jesús, el pecado de todos nosotros. El suyo y el mío fueron cargados sobre Jesús en la cruz. Ahora, después que el maná fuera molido y cocido en la cruz del Calvario, Cristo Jesús estoy hablando, el que lo come es el que se salva de la muerte. Observe que uno lo come creyendo en Él y creyendo en sus palabras. O sea, es oír y obedecer el Evangelio. ¿Ok? Vea conmigo Juan capítulo 6 para poder entender esto de cómo comer a Cristo. No entiendo. Juan capítulo 6. Cuando se habla de comer a Cristo, es creer en el Evangelio, es oír el Evangelio, es creer en Cristo y obedecer el Evangelio. O es obedecer las buenas nuevas. No solamente, mientras busca Juan 6, se lo narro, no es solamente llegar y decir, sí, yo creo en Cristo. No, es comprender lo que eso conlleva. Juan capítulo 6, versículo 47 al 51. Juan 6, 47. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná. Está hablando de los israelitas allá en el libro del Éxodo. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo para que el que de él come no muera. Yo soy el pan, perdón, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere este pan, vivirá para siempre. Perdón, y el pan que yo le daré es mi carne. O sea, es mi vida, la cual yo daré por la vida del mundo. Vámonos a Juan 6:63 ahora, por favor. Juan 6:63. Juan 6:63. El espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Y ahora vámonos a la carta de Pablo a los Romanos. Romanos el capítulo 10, versículos 13 al 16. Romanos 10, 13 al 16. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Para un momentito aquí para explicar lo siguiente. Hay gente que malentiende esto porque de repente toma el versículo 13 y dice, el que invoca el nombre del Señor será salvo. Entonces, Señor Jesús, creo en ti, ya soy salvo porque yo lo invoqué. No, vea lo que dice.
¿Cómo invocarán a aquel de que no han creído? O sea, invocar el nombre de Cristo conlleva creer, creer de todo corazón en Él, creer de todo su corazón que Él es el único, no hay otro, el único, suficiente, no ocupa de nada más ni de nadie más, Salvador. Entonces, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? El maná, el maná se preservó dentro del lugar santísimo. ¿Ok? Y recuerde que en el lugar santísimo estaba la presencia de Dios. El maná se guardó ahí, en el lugar santísimo, en la presencia de Dios. Los israelitas guardaron el maná en una vasija, o sea, era una urna de oro, dentro del arca del pacto que estaba en el lugar santísimo del tabernáculo. Eso lo podemos leer ahí en Éxodo 16. Puede tomar por favor su Biblia y buscar Éxodo 16, versículos 32 al 34. Éxodo 16, 32 dice, y dijo Moisés, esto es lo que Jehová ha mandado, llenad un gomer de él y guardadlo para vuestros descendientes, a fin de que vean el pan que yo os di a comer en el desierto cuando yo os saqué de la tierra de Egipto. Y dijo Moisés a Aarón, toma una vasija y pon en ella un gomer de maná y ponlo delante de Jehová para que sea guardado para vuestros descendientes. Y Aarón lo puso delante del testimonio para guardarlo. O sea, el testimonio es el arca del testimonio, el arca del pacto. Como Jehová lo mandó a Moisés. Vámonos al comentario de Hebreos. Hebreos capítulo 9. Hebreos capítulo 9 versos 3 y 4. Hebreos 9, 3. Dice la palabra de Dios. Hebreos 9, 3. Tras el segundo velo, ¿verdad? Estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. ¿Qué cuadro de Cristo me presenta esto? Me presenta su resurrección, me presenta la resurrección de Cristo. Después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, el Señor entró en el verdadero lugar santísimo, entró en la presencia de Dios, fue hasta el tercer cielo. Hebreos capítulo 9 nos habla sobre eso. Hebreos capítulo 9 versículos 11 y 12. Búsquelo por favor, Hebreos 9. Esta representación de poner el maná en una urna y dentro del arca del pacto, al frente de, bueno, ahí dentro del lugar santísimo, me está representando a Jesús, quien fue guardado, quien ascendió al tercer cielo hasta la presencia del Padre. Hebreos 9 nos lo explica, versículos 11 y 12, Hebreos 9, 11. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo no hecho de manos, es decir, no de esta creación y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, ojo lo que dice, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Ya resucitado, Cristo no muere más. Como el maná nunca salió del lugar santísimo, fue guardado ahí, así Jesucristo nunca estará separado del Padre otra vez. Romanos el capítulo 6, verso 9. Romanos 6, 9. Jesús nunca morirá otra vez. Romanos 6, 9. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, que ya no muere, la muerte no se enseñoreará más de él. En la urna de oro que contenía el maná vemos otro cuadro de la deidad de nuestro Señor Jesucristo. El oro en la Biblia es un cuadro de la deidad, es un cuadro de Dios. El pan de vida que está en la presencia de Dios y que nos salva es Dios mismo.
Jesucristo es Dios. Recuerda Colosenses 2:9, porque Él, dice Colosenses 2:9, Él es, porque en Él, en Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Cristo es Dios. Cristo es Dios. No es un Dios, no es un Dios menor, Cristo es Dios. En Él, en Cristo, habita corporalmente la plenitud de la deidad. ¿Ok? El maná era la provisión de salvación que Dios dio a todos. Dios proveyó la salvación. Recuerda, estaban en el desierto, tenían hambre, se iban a morir de hambre. Entonces Dios provee la salvación, el maná, a cada uno. Pero no fue que Dios llegaba y ellos nada más decían, güey, abra la boca y ahí le va a caer. No, así no funciona. No, cada uno tenía que ir a recoger el maná si quería esa salvación. Si quería comer, si quería salvar su vida, tenía que ir a recoger su maná. Éxodo capítulo 16, verso 16 nos lo enseña. Éxodo 16, 16 dice así la palabra. Esto es lo que Jehová ha mandado. ¿Qué mandó? Recoged de él cada uno según lo que pudiere comer. Un gomer por cabeza conforme al número de vuestras personas. Tomaréis cada uno para los que están en su tienda. O sea, vaya, recoja. Nuestro Señor Jesucristo murió por el pecado del mundo, sufrió por todos los pecados de cada uno de nosotros, desde Adán hasta el último pecador que vivirá sobre esta tierra. Dios proveyó el pan de vida para cada persona en el mundo entero. Juan 3, 16, 17. ¿Qué es lo que dice? Juan 3, 16. Porque de tal manera, puede repetirlo ahí conmigo, ¿dónde está? Amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero dice el versículo 17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo fuera salvo por él. Entonces, para poder ser salvo, cada uno tiene que recoger ese pan de vida. Igual como el judío recogía el maná y lo preparaba para comerlo y vivir. Hoy día Cristo murió, el maná, el pan del cielo, vino. Pero yo tengo que recoger ese pan de vida, tengo que arrepentirme de mis pecados y tengo que poner mi fe en Él, mi total, absoluta fe y confianza de salvación en Él para ser salvo. Recuerda Juan 3:18. Juan 3:18 dice, el que en Él cree no es condenado. No es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Ahí no dice nada si usted fue bautizado, no dice nada si va a una iglesia determinada, no dice nada que la iglesia le va a salvar, no dice nada que la religión le va a salvar, no dice nada de eso. Hay que creer en Cristo. O sea, es recoger el pan de vida. El maná era el pan de vida. Cristo es el pan de vida. ¿Qué había que hacer? Recogerlo para prepararlo y comerlo. Y así vivir. Yo tengo que hoy. Usted tiene que. Ahora, esto se hace una vez en la vida. No es todos los días. No es a cada rato. No es cada domingo. Es una vez al día. Una vez en la vida. Yo llego y me doy cuenta que el pan de vida cayó acá a la tierra. Vino por mí, vino para alimentarme, vino para salvarme a mí. Yo lo recibo en mi corazón como mi Salvador. Juan 3:36. Juan 3:36 dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. El que rehúsa, el que dice, no, hay otras cosas, yo me salvo haciendo buenas obras o nada de eso existe. La metodología que usted crea que tenga, salvo creer en Cristo, le condenará. Solo Cristo salva, nada más. Dios desea salvar a todos. Dios desea. Y por eso nos ha dado el pan de vida, la salvación en Cristo. Vea 1 de Timoteo capítulo 2 versículos 3 y 4. 1 de Timoteo capítulo 2 versos 3 y 4. ¿Qué dice ahí? 1 de Timoteo 2, 3. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos. Él quiere que todo el mundo sea salvo y vengan al conocimiento de la verdad. Y segunda de Pedro capítulo 3 verso 9, segunda de Pedro 3, 9, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo
que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ese desea Dios. Si usted no tiene a Jesús, si usted no tiene a Cristo, si usted no tiene esperanza de salvación, bueno, sepa que la esperanza de la salvación le está esperando ahí, para que usted se entregue, que usted proceda al arrepentimiento. Pero hay un problema, hay un problema. Si alguien no quiere el pan de vida, no puede ser salvo. Morirá en sus delitos y pecados y sufrirá el justo castigo de Dios. El justo castigo que Dios derramará sobre la persona que le rechaza por toda la eternidad. Recuerde Juan capítulo 14, verso 6. Juan 14, 6. Es muy enfático. Jesús dijo, yo soy el camino. Yo soy la verdad. Y yo soy la vida. No aquel, no el otro, no este. Aquel es que se llama diferente allá. No, no. Yo soy Cristo, el camino, la verdad, la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. A veces la gente alterca si hay absolutos o no hay absolutos, porque vivimos en un mundo relativo. Entonces no existen absolutos. Claro que sí, aquí Cristo absolutamente está diciendo, yo soy el absoluto. ¿Querés salvación? ¿Querés el camino al cielo? Yo soy ese camino. ¿Querés conocer la verdad de Dios? Yo soy esa verdad. ¿Querés tener la vida? Yo soy la vida. ¿Querés ir al Padre? Solamente a través de mí. Solamente a través de mí. En Hechos, el capítulo 4, versículo 12, en Hechos capítulo 4, verso 12, dice, en ningún otro hay salvación. En ningún otro. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. De acuerdo a lo que nosotros leemos en Juan capítulo 6, versículos 53 al 69, si una persona no cree en Cristo, si una persona no se arrepiente y no pone su fe en Cristo, no tiene la vida, perecerá en sus pecados. Dios no lo va a obligar, Dios no va a obligar a nadie a recoger el pan que los va a salvar de la muerte y de la ira venidera. Si alguien lo quiere, ahí está, recójalo. Si no, está bien. Usted está decidiendo. Si Jesucristo es el regalo de Dios para los que estaban muriendo. El maná fundón era un regalo. Se estaban muriendo de hambre. Entonces les voy a dar pan. Hace que llueva pan, maná. Los que se estaban muriendo de hambre dicen, hey, ahí está la salvación. Agarro el pan, agarro el maná, lo preparo, me lo como y me salvé. Hoy Cristo está acá. Si bien es cierto, no en cuerpo físico, porque ya Él murió, pero resucitó y los ha dejado a su Espíritu Santo. Su Espíritu Santo que trabaja en las vidas de nosotros los pecadores, motivándonos, enseñándonos que somos pecadores, que busquemos el arrepentimiento. ¿Ok? A los judíos no le costó nada. No le costó nada. ¿Cuánto tuvo que pagar? Nada. Ellos no les costó nada, pero aprovecharon el pan que Dios les proveyó. La salvación en Cristo es gratuita también. A Dios, tal vez usted dice, pero es que no me cuesta nada. Por eso es que yo la veo tan sencilla. A usted no le costó nada, pero a Dios le costó muchísimo. Le costó la vida y el sufrimiento de su propio hijo. Pero hoy Él le ofrece el pan de vida gratuitamente. Se lo está ofreciendo a usted. Yo quisiera detenerme acá y hablar de la segunda parte de cómo el maná simboliza o tipifica la palabra de Dios, pero esto lo haremos la próxima semana. Pero quiero yo hacer un énfasis en que si alguien no quiere la salvación es por una sola razón. Tal vez usted ha testificado y las personas, ¿verdad? No, es que usted les presenta el plan de salvación, usted les hace ver que somos pecadores, les hace ver la ira de Dios, les hace ver que la ley ¿verdad? Es el ayo que los lleva a Cristo y la persona no quiere. Entonces tenemos que entender lo siguiente, la persona no quiere la salvación por una sola razón. Y le voy a decir cuál es.
no es porque la salvación sea demasiado cara o porque uno tiene que hacer demasiado para conseguirla, porque en realidad no tiene que pagar ni hacer nada, porque la salvación es gratuita, no es por obras, no es por obras. Si alguien no quiere la salvación, es porque le gusta el pecado y no quiere arrepentirse de él para someterse por fe a Dios. No quiere abandonar su estilo de vida. Sabe que vive en un pecado, sabe determinado. Y cuando hablamos de pecado, no estoy hablando de pecados groseros y feos. No, puede ser el chisme. Gente sabe que, hey, ahí están hablando de que hay que arrepentirse y yo soy chismoso, mentiroso hasta decir basta, mal hablado. Mire que, como si de toda palabra ociosa no daríamos cuenta a Dios, dice la palabra, ¿verdad? Soy mal pensado, soy negativo, amargado, ansioso, me como las uñas casi hasta llego hasta los nudillos de todo, todo me da ansiedad, todo me preocupa, todo es que llegar a Cristo significa arrepentirse, significa crucificarse, significa decir, yo me entrego a ti, Señor. Entonces la persona no quiere, no quiere abandonar su condición, no quiere abandonar su pecado. Y además de eso es porque el diablo tiene cegados sus ojos y no lo ven. No pueden ver la belleza que hay en Cristo. Una cosa más, antes de terminar. Por cierto, el maná se corrompía pronto, se dañaba pronto. Cuando la persona tomaba el maná, recogía el maná, lo tenía que preparar y comerlo rápido, pero si el maná duraba hacia el otro día, ¿verdad? Más de un vivillo por ahí, más de un buchoncillo por ahí, decía, más de un falto de fe, y si mañana no llueve maná, ¿y qué pasará si mañana Dios se le olvidó? Bueno, como si a Dios se le olvidara. Pero ¿qué pasará si a Dios se le olvida el maná? Entonces voy a hacer una cosa, voy a guardar un poquito. Voy a agarrar este vasito y voy a echar un poco de maná, lo voy a tapar y lo voy a guardar bien, lo voy a meter en la refri, en el congelador, lo voy a meter, ¿verdad? Obviamente no había congelador en aquel entonces. Pero lo voy a meter ahí para guardarlo por aquello de que Dios me falle mañana. Mucha gente piensa así, ¿cierto? Pero Dios no falla, nunca falla. Lea conmigo Éxodo capítulo 16. Mientras busca Éxodo 16, le recalco este punto. El maná solo duraba un día y luego se descomponía y criaba gusanos y hedía. Llegaba a ser mal oliente. ¿Le ha pasado a usted a veces especialmente cuando uno parte frutas o verduras, ¿verdad? O algún desperdicio, algo así, usted lo pone en el basurero, lo pone ahí en la bolsa y tal vez el camión de la basura no pasó en esa semana y duró una semana ahí y usted abre la bolsa, generalmente vemos gusanos. ¿De dónde vinieron? Eso es un misterio, es un misterio. Tal vez los alienígenas, pero bueno, no sé, es un broma. Como todos son los alienígenas ahora. Ahí salen los montón de gusanos, ¿no es cierto? Bueno, eso le pasó al maná. Éxodo capítulo 16, versículo 20. Éxodo 16, 20. ¿Qué dice? Más de ellos no obedecieron a Moisés. ¿Por qué? Porque en versículos anteriores le había dicho, recojan lo que ustedes se lo van a comer. Recojan cuántos son ustedes, midan, calculen. Eso es lo que van a recoger. Eso es lo que se van a comer. No guarden nada para mañana. Verso 20, ellos no obedecieron a Moisés, sino que algunos dejaron de ello para otro día y crió gusanos y hedió y se enojó contra ellos Moisés. Vea, el Evangelio de Jesucristo que los salvará hoy es el mismo Evangelio que lo condenará mañana si usted no lo obedece. Es el mismo Evangelio. El mismo maná que no fue usado en el mismo día se descompuso para el día siguiente. Segunda de Tesalonicenses capítulo 1 versículo 8, Segunda de Tesalonicenses 1, 8 dice, en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. El Evangelio que salva, las buenas noticias que salvan, serán las noticias que lo condenarán a usted en el futuro. Hoy es el día de salvación.
Por eso quiero invitarlo, es más, quiero urgirlo a arrepentirse hoy, a no esperar hasta mañana, porque mañana puede ser demasiado tarde. No espere hasta mañana para hacer lo que sabe que debe hacer hoy. Recuerde lo que la Biblia dice de aquel hombre que no se preparó para el día de la muerte y que lo encontramos allá en Lucas 12. Le invito a buscar este último texto para el día de hoy. Lucas, el Evangelio según San Lucas, el capítulo 12, el versículo 20. Aquí tenemos la historia de un hombre que se parece a muchas personas hoy. Lucas 12:20. Pero Dios le dijo, o sea, había un hombre que era rico y entonces el hombre dice, ¿qué haré? Voy a meter graneros. No, hombre, ya no me caben. Voy a derribar y hacerlos más grandes porque tengo tanto, o sea, pensando en todas las cosas materiales que tenía. Y dice Dios le dice ahí en versículo 20, necio, esta noche te vas a morir. Esta noche vienen a pedirte tu alma. ¿Y lo que has provisto? ¿De quién será? Qué fantástico que atesoraste, qué fantástico que amasaste. Pero lo que has provisto, ¿de quién será? ¿Y tu alma? ¿Y tu alma? ¿Preparaste todo en la tierra? Estudios, trabajo, familia, dinero, profesión. ¿Y tu alma? ¿No te preocupaste por tu alma? ¿A dónde va a pasar tu alma? Y esa es la pregunta que le hago a usted esta noche. ¿Dónde va a estar su alma? ¿Dónde va a estar? El evangelio que hoy le salva será el evangelio que después le condenará. Vamos a orar, por favor. Padre, yo te quiero pedir, por favor, que tú abras el corazón, abras el entendimiento de aquella persona que está escuchando y que no te tiene como Salvador y Señor de su vida. Que no solamente escuche conocimiento, que no solamente escuche letra, sino que tu Espíritu Santo perfore su corazón y siembre la semilla para que germine a 100 por 1. Dios mío, y todos aquellos que tenemos a Jesús, veamos esa maravilla de Cristo en los cuadros en el Antiguo Testamento. ¿Cómo te movías, Jesús, en el Antiguo Testamento, en los hechos del Antiguo Testamento, para revelarte en el Nuevo? Gracias por ese ejemplo del maná allá en el Éxodo. Gracias, Jesús, porque eres el pan que da vida. El pan que da vida. Señor, si retardas tu venida y me permites estar acá en la tierra un tiempo más, de hoy en 8 vamos a ver el maná como tipo, cuadro de la palabra tuya, la palabra que nos has dejado, Dios. Gracias por el tesoro que nos has dado. En el nombre de Cristo, nuestro Señor y Salvador, estamos orando, dándote gracias por todo. Amén. Amén. Gracias, amados hermanos, gracias por unirse a nosotros en este estudio de la palabra de Dios. Esperamos en el Señor que nos dé fuerzas. Quiero invitarlo para el próximo domingo. Estamos estudiando el libro de Esther. Le invito a leer el capítulo 3 para ir tal vez adelantados ya para los tesoros que vamos a extraer de ahí, para las pepitas de oro, los diamantes que vamos a extraer de Esther capítulo 3. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde, que tengan una linda noche y que el Señor proteja a nuestro país, ¿verdad? Que fue nuestra oración inicial. Dios les bendiga. Que puedan descansar.